Planeta Océano, el título de esta muestra, de algún modo está armado en base a dos series que están entrelazadas, ¿no? Que son la serie de las mares y la serie de los paisajes sicilianos inventados. Y de algún modo están relacionados con un deseo de hace muchísimos tiempos, tal vez de cuando empecé a pintar, a querer transmitir un paisaje que tuviera que ver con mi origen, que en mi caso es de origen siciliano y ligado al mar, y por otro lado ligado a mis lecturas, músicas, y también a determinados pintores que admiro que están ligados a la temática del mar. Pero además con el tiempo fui comprobando que si bien era un tema que podía ser trillado y muy pregnante, por otro lado me permitía combatir la idea de hacer una pintura decorativa del mar. Por lo tanto, más que pintar el mar, lo que quise pintar también es el efecto que nos genera estar frente al mar, frente a la inmensidad, frente a ese infinito, a ese lugar donde parece que se pueda terminar todo, donde hay un misterio que puede ser en parte develado y en parte no. Y también me puse a pensar en el agua mucho, y de algún modo nosotros estamos constituidos de agua, el mundo, la tierra está en un 70% cubierta de agua, e incluso nosotros como seres humanos estamos profundamente ligados a un ser que habitó en el periodo devoniano hace 375 millones de años y que estaba en el mar, y del cual de ahí surge lo que en algún momento irá a constituir el Homo erectus, Homo sapiens, y que es lo que estamos ahora. Todo ese tipo de cúmulos e intuiciones que sucesivamente fui teniendo, lecturas, sensaciones, se fueron generando sucesivamente. De a poco eso se empezó a racionalizar. Eso hizo que esa serie, que eso constituya una serie, pues dos series, y después estará la particularidad de cada pintura, que es lo que termina de conformar toda una serie completa. La serie se fue armando también en la medida en que la experiencia de estar frente al paisaje y a su vez cosido con la fantasía, ¿no? Yo me crié, digamos, desde muy chiquito, no viví en el mar, pero sí pasé mucho tiempo frente al mar, casi desde que nací. Ese mar está ligado a Necochea, que es un mar sumamente amplio y hasta violento por momentos, y que circunstancias familiares hicieron que me ligara especialmente a lo largo de toda mi vida. En algún momento de mi carrera de pintor me di cuenta que tenía que trabajar con ello, y comencé muy tímidamente, hace más de 30 años, a hacer alguna que otra cosa, pero siempre quedó en un rincón, como quién sabe si alguna vez lo iba a poder retomar. Bueno, hace cosa de 4 o 5 años, el haber viajado a Italia, el haberme conectado con el mar de allá, con el Mediterráneo, con todo lo que significaba para mí mi sangre, se juntó posteriormente con ese otro mar, con el Atlántico, con el océano Atlántico, y de algún modo surgió muy tímidamente una serie de pinturas, primero de Necochea. Ya había empezado a pintar los paisajes sicilianos inventados, pero no pensaba juntarlo con esta serie, no, la verdad que no tenía ni idea, porque esto, como digo, son sucesivas intuiciones que se van generando, y que en algún momento vi que eso se podía intercalar e incluso enriquecer mutuamente. De algún modo el haber ido a Necochea y haber empezado a asistir a mi madre, ¿verdad?, acompañarla en sus últimos años, me hicieron ver el mar desde otro lado, con una perspectiva diversa. Ahí fue donde me pude verdaderamente empezar a estudiarlo, el mar propiamente, y
fue donde empecé a sentir la necesidad de pintar la experiencia de estar en el mar. Y no ya pintar el mar, sino la experiencia de estar en el mar. De algún modo, eso fue lo que termina de conformar estas pinturas, estos paisajes también inventados de Necochea. Esta serie tiene, por supuesto, influencias, disparadores. Todavía me acuerdo de haber ido de pequeño con mi padre al Museo de Quinquela Martín cuando Quinquela todavía vivía y ver todos esos ríos, riachuelos y sus barcos hundidos, oxidados. De algún modo esa relación con el paisaje creo que se despertó de algún modo o empezó a despertarse involuntariamente, pero desde ahí. Pero cuando empecé a pintar, una de las cosas que me acuerdo me impactaron enormemente es haber ido al Museo de Bellas Artes a estudiar pinturas. Y recuerdo que algo que me quedó y que cada tanto que voy repito es ir a ver las dos marinas de Courbet, que me parecen sencillamente extraordinarias, porque también es esa idea de pintar una experiencia del mar. Y bueno, creo que esa es una influencia importante. La pintura paisajística de Policastro, que a mí siempre me resultó tal vez uno de los más grandes paisajistas argentinos, aunque tal vez no haya pintado especialmente el mar. Y después siempre la literatura y el cine, la poesía de Cavafis, por ejemplo, la lectura de la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Odisea, pero hay una parte justamente ahí creo que es en la Ilíada, que Homero hace decir el océano, el origen de todo. Siempre fueron frases que me fueron trabajando interiormente. Y después, básicamente, es esa experiencia la que quiero pintar, pero todo este tipo de montones de pintores que estoy dejando afuera. Obviamente uno puede pensar en Turner o el mismo Monet. Hace poco leía, por ejemplo, que Monet, en algunas pinturas de Monet se han encontrado granos de arena que pintaba frente al paisaje. Y creo que por ahí es por donde va un poco mis influencias. Un poco mi primera materia cuando yo encaro cualquier serie, que es desde trabajar de bocetos en tinta, en este caso, por ejemplo, esto debe ser uno de los primeros que inicié con respecto a la serie de Las Mares, o en este caso los paisajes sicilianos, que son, bueno, como digo, inventados casualmente, y de algún modo esto es como los primeros ladrillos o los primeros, pongamos, cimientos de lo que en algún momento pienso que puede llegar a ir a parar a una pintura, ¿no? Acá digamos, estos son todos cuadernos de los últimos 5 años. En algunos casos, varios casos, mejor dicho, voy al boceto al óleo, y yo le digo boceto, que son pequeñas pinturas en las cuales un poco voy desarrollando ya alguna idea. Bueno, acá por ejemplo hay diversas evoluciones, incluso voy a tomar, por ejemplo, estos son algunas ideas de los paisajes sicilianos, en este caso también acá hay otro. Acá fueron los primeros acercamientos al mar de Necochea, que posteriormente este cielo se achica para pasar a estar en un lugar menor y aparece la importancia del agua. Y bueno, estos ya están inspirados directamente en el sur de Italia, lo mismo que estas pinturas que están acá. Pero bueno, después algunas de estas pinturas que están generalmente pintadas en proporción. En este caso, generalmente esta serie está en 1,5 metros por 1,5 metros en grande, acá son 20 por 20, y son trabajos sobre cartón directamente. O sea que un poco mi proceso es, bueno, tomar apuntes en el lugar. En algunos casos hago fotos que después edito y achico y recorto, y en algunos casos parto directamente de nada, que son, por ejemplo, en estos casos. Y eventualmente van pasando estas pequeñas pinturas, y circunstancialmente, si alguna de ellas me llama particularmente porque le encuentro una historia a desarrollar, es donde van a parar a las pinturas grandes. Estas pinturas son bastante caras para mí porque
fue un momento de mi último viaje a Italia y en el cual tuve la posibilidad de ir a una playa en Nápoles donde era otoño y se daba como un fin de verano. Tuve la posibilidad de dibujar el mar, meterme y bucear, y había como un flotando en el aire, como una sensación justamente de fin de verano y de dejarse estar. Esa idea que decía Camus de sentir la sal en el cuerpo y estar frente al mar y sentir que uno puede amar sin medida, que siempre es una frase que me acompaña cuando pinto todas estas series. Bueno, Camus, otra influencia importantísima a la hora de estas pinturas. Es por ello que pensé que de acá iba a poder pintar algo. Estudié las mareas, estudié cuándo había olas fuertes, cuándo el mar se transformaba en un arrullo, en un murmullo, en un dejarse estar literalmente.